Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga inmensamente. En esta ocasión vamos a estar compartiendo lo que es el sermón de esta mañana, día domingo 22. Eh, Vamos a estar hablando un poco acerca de la situación actual, la crisis de salud del coronavirus, pero sí quiero aclarar que esta será la única ocasión en la cual estaremos hablando acerca del tema. Eh, en los próximos domingos, si el Señor nos permite continuar con los estudios a través de este medio, en las redes sociales, estaremos continuando con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Así que solamente será en esta ocasión en la cual dedicaremos tiempo para meditar en lo que la Biblia dice acerca de los diferentes momentos de aflicción o circunstancias de sufrimiento y cómo el cristiano debe responder a esta situación. Así que empecemos con el sermón y el mensaje de esta mañana, que lleva como título Dios con nosotros. Está basado en los textos del Salmo 46, versículos 1 al 11. Probablemente todos conocemos este salmo. Es el Gran 46. Todos lo identificamos con el himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Un hermoso himno que nació en el corazón de la Reforma Protestante. Algunos dicen que dicho himno fue redactado en la soledad de Lutero, en el castillo de Warburg, después de ser librado de la muerte cuando sus amigos, simulando un secuestro, lo interceptaron. Pero además de esto, ¿qué más conocemos acerca de este salmo? ¿Quién escribió este salmo? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribieron? Normalmente conocemos este salmo o lo correlacionamos con el himno de Lutero. Y no está mal, pero ¿cuánto hemos meditado en este salmo y cuánto conocemos acerca de él? Por lo menos la Biblia nos dice que este salmo es el de los hijos de Coré, compuesto para la mot, la cual significa o sugiere un coro de vírgenes, de modo que este salmo debía ser cantado con voces femeninas y de tono más agudo. Algunos comentan y dicen que esto se debe a que las jovencitas simbolizaban fragilidad y que a pesar de esta condición del pueblo en el que el pueblo se encontraba, hallaban fuerzas para exaltar al Dios de los ejércitos. Esta voz femenina podía ser el canto de Israel, que aun en medio de la aflicción encontraba ánimo y fortaleza en su amado Dios. El trasfondo histórico de este salmo nos ayuda a ubicar la razón que impulsó a que se compusiera tan hermoso canto. Los historiadores y conocedores ubican este salmo durante los eventos ocurridos en la invasión de los asirios a Judá. Se sabe que el imperio asirio era temido, sumamente superior al resto de los reinos que estaban a su alrededor. Y además de esto, el pueblo de Dios estaba dividido. El reverendo Frans van Deurzen nos narra una excelente imagen de lo que ocurría en aquella época. Y cito: en todas partes donde se aproxima este ejército inmenso, suena el grito de angustia: huid, vienen los asirios. Los habitantes del campo intentan salvar vida y vienes en las ciudades fortificadas, pero no existe fortaleza alguna contra los arietes de combate asirios. Un país tras otro capitula. A reyes se les sacan los ojos. A algunos prisioneros se les cortan las narices, orejas y labios. A otros se les empala o se les transporta enganchados con un garfio que les atraviesa la nariz. Para romper la resistencia en los territorios conquistados,
Los vencedores asirios organizan obligatorias y masivas deportaciones del pueblo. Poblaciones enteras son preparadas para ser transportadas hacia el desierto. En las regiones por donde ha pasado el ejército, humean las ruinas de casas y ciudades. La cosecha ha sido robada. El fantasma del hambre amenaza a los sobrevivientes. Y Samaria cae también en el año 722 a.C. Y el reino de las 10 tribus de Israel es deportado. 20 años más tarde, también es invadido el reino de las 2 tribus de Judá y reclamada Jerusalén. Pero ahí llega el Señor, interponiéndose entre ambos, y echa el alto a los conquistadores del mundo. Fin de la cita. Podemos entender a través de este trasfondo histórico que Israel se enfrentaba a la aniquilación. El pueblo de Dios se enfrentaba a la muerte misma, a la esclavitud misma, que vendría de manos de los asirios, un imperio inmensamente poderoso, que ya antes de haber invadido Judá, ya había derrotado a los egipcios y a los filisteos. Había pasado sobre ellos. ¿Qué oportunidad tendría el pueblo de Dios? En la actualidad no nos enfrentamos a un imperio literal. En la actualidad la iglesia sufre, no porque una nación con un poder militar inmenso amenace de muerte al pueblo de Israel, sino que es una enfermedad, o más bien un virus microscópico que atemoriza a los hombres. Los reyes, tal como lo hacía el imperio asirio, los reyes y gobernantes de este mundo, temen y tiemblan por el alcance del imperio de esta enfermedad. Ningún imperio en la historia ha llegado tan alto, tan extenso, como lo ha hecho este microscópico virus, pero con él lleva la muerte. Y los hombres temen a la muerte. Los hombres, a través de esta crisis, han tenido que enfrentar la realidad de esa ilusión y fantasía de inmortalidad que tenían. Los hombres siempre han asumido que el día de mañana vendrá. Pero ahora, por primera vez en muchos años, el mundo se enfrenta a una grave realidad, y es que el día de mañana no es seguro. Nunca lo ha sido, aunque el hombre a sí mismo lo haya pensado. En medio de esto, la oportunidad que tiene el pueblo de Dios no se encuentra en su fuerza ni en su capacidad. No se puede encontrar en la inteligencia del pueblo de Dios. No se encuentra en la voluntad del hombre, sino en Dios mismo. Es por esto que el reverendo dice que el Señor se interpuso entre los conquistadores del pueblo de Dios, y Él los liberó. Y es por esto que este salmo emerge ahora. Emerge como un canto de libertad, un canto de confianza de que Dios es todopoderoso, de que Dios reina en su trono y que Él es nuestro refugio y nuestro castillo fuerte. Aún así, empecemos adentrándonos en la riqueza de este increíble salmo. Desde el versículo 1 leemos en adelante: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto,
no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué manera de iniciar tan hermoso canto. Dice el salmista que Dios es. Dios es. Qué propicias son estas dos palabras en un periodo de tiempo como el nuestro, en donde cada uno parece tener su propia versión de Dios. Algunos dicen, Dios no tiene nada que ver con esto. Esto es obra del hombre. Otros aseguran que este virus fue hecho por el diablo. Y peor aún, están aquellos que siguen echando fuera el espíritu de coronavirus y enfermedad para darle una mano al débil Dios al que han creído. Increíble, ¿no? Es increíble lo que los hombres hoy día pueden pensar acerca de Dios. Para muchas personas Dios es un ser que tiene que pedir informes de cómo está su creación cada día. A ver, ángeles, ¿qué aconteció hoy en la tierra? Desearía que esto fuese una broma, pero lo he leído y escuchado recientemente. Estas personas que se dicen ser cristianos realmente tienen una convicción deísta. Creen en un Dios que creó el mundo y luego le dijo a su creación, buena suerte. Pero el inicio de este hermoso salmo se encuentra en una palabra hebrea que es Elohim, que señala la majestad y magnitud de Dios. Este mismo término es el que encontramos en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Este nombre, cuando los profetas lo usaban, trataban de destacar un atributo en específico, su poder. Cuán poderoso es Dios. Él es todopoderoso, omnipotente, soberano, absoluto sobre su creación. Dios es exactamente lo que muchos cristianos ignoran. Es exactamente lo que muchos cristianos no conocen. Los hombres han olvidado la providencia de Dios. La Biblia lo describe así en la carta a los Colosenses de parte del apóstol Pablo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el libro de los Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 27, ¿qué es la providencia de Dios?, responde de la siguiente manera. Es el poder de Dios, omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, y en fin, todas las cosas no acontecen sin razón alguna, o como por azar, sino por su consejo y por su voluntad paternal. La Confesión de Westminster en el capítulo 5 nos dice que Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia.
según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Vemos entonces cuán grandes son estas dos primeras palabras. Dios es. Dios es son el fundamento del salmista. El poderío y absoluto control del Señor guía el corazón del compositor a entender que el mismo Dios que es soberano sobre reyes e imperios, es el mismo Señor que puede guardarlos y protegerlos en la peor de las circunstancias. Aunque la tierra tiemble, aunque el mundo sea destruido, Él sigue siendo nuestro refugio. Él sigue siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza en medio de las peores circunstancias. ¿A quién más tenemos si no es a nuestro Dios? En otras palabras, mis queridos hermanos, la razón de nuestra plena confianza reside en si conocemos a nuestro Dios o no le conocemos. Muchos cristianos hoy tiemblan intensamente porque no sabemos en quién hemos creído. Es imposible confiar en un Dios débil e incapaz que requiere que nosotros le ayudemos a terminar con esta plaga. Pero nosotros podemos descansar en Él porque le conocemos. De modo que ante esta crisis de salud mundial, no temamos. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso y Trascendente también está con nosotros. Es solo a través de conocerle que podemos decir confiadamente y con plena seguridad, como el salmista, Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. O como diría Lutero en aquel hermoso himno, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará de este trance agudo. Ahora puedo entender a Lutero, que se dice que cada vez que se le daba una mala noticia, decía, entonemos el gran 46. Cada vez que a nuestros oídos lleguen malas noticias, recordemos esta pequeña frase del capítulo 46 de los Salmos. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero aún no ha terminado el salmista. Él continúa y dice en el versículo 4 en adelante, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En los versículos 4 en adelante, ahora vemos la descripción de la ciudad de Dios, la cual es alegrada y confortada por el río que desciende en medio de ella. Algunos comentaristas están de acuerdo que el salmista tiene en su mente a Jerusalén como aquella ciudad de Dios. Pero lo curioso es que en Jerusalén no hay ningún río. Así que, ¿a qué se refiere el salmista con esta imagen que nos muestra? El verso 5 quizá nos ayude a entender a qué se refiere el compositor. Dice el verso 5, Dios está en medio de ella. Este río que fluye en la ciudad de Dios es sin duda Dios mismo. El Espíritu de Dios trae al pueblo alegría y paz, como enseña el profeta Isaías, porque así dice Jehová,
He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Isaías 66:12. ¿Es entonces la ciudad de Dios Jerusalén o es otro lugar? Jesús en su manifestación fue la fuente de agua viva que fue ofrecida en la ciudad de Dios. Pero esta fue rechazada, porque no conocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Fue entonces a una mujer samaritana a quien le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al pozo de Jacob. Pero continúa y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Evangelio de Juan 4, versículos 13 y 14. Pero esto no es todo. También le enseña a esta mujer que tenía conflictos doctrinales serios con respecto a dónde debía adorar a Dios. Y Jesús le responde así: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:21. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto? Simple. El salmista está señalando al cumplimiento de la venida del Mesías. Cristo mismo sería el nuevo templo, que sería reconstruido al tercer día, y la fuente de agua viva, de modo que todo aquel que cree en él tendrá vida eterna. De modo que podemos concluir que la ciudad a la que este río provee alegría, gozo y paz es la iglesia de Dios, la nueva Jerusalén. Es el pueblo de los redimidos, tanto judíos, samaritanos y gentiles. Todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo serán completos y satisfechos en Él. De modo que podemos estar seguros que en estos momentos de confusión, Jesús provee a su iglesia de alegría y paz, no a la distancia, sino en medio de ella, con ella, de la mano con ella. La ayuda y guía para superar la más densa noche. De modo que, como dice el salmista, Dios la ayudará a clarear la mañana. Dios, Jesucristo, nuestro Señor, nos lleva de la mano por esta noche tan oscura. Nos ayuda a llegar a la mañana siguiente. Nos ayuda a llegar al momento en que el sol sale por el horizonte. Podemos descansar que después de este pequeño momento de aflicción, la iglesia seguirá firme, porque Emmanuel, Jesucristo, la sostiene con el poder de su palabra. Pero continuemos leyendo. A partir del verso 8, dice las Escrituras: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista narra el fin absoluto de las guerras, el fin de todo sufrimiento. Tal como decía un comentarista, este sería el día final de los hombres. El día de los hombres ha terminado.
Mas ahora el Rey prometido ha establecido la paz entre los hombres. Este verso denota el reino eterno del Mesías, quien está sentado a la diestra del Padre, con gloria resplandeciente, gobernando soberanamente cada cosa que pase en el cielo como en la tierra, tal como dijo el mismo Señor: toda potestad me es dada. Además de esto, nuestro Rey, que ya está en el trono, nos ordena dos cosas: que estemos quietos y que conozcamos que Él es Dios. Me encanta un comentario de Jonathan Edwards sobre estas palabras de nuestro Señor. Y cito: permanecer quietos ante Dios y bajo las dispensaciones de su providencia. Ello implica cuidar las palabras, detener cualquier comentario contra las dispensaciones soberanas de la providencia, o cualquier queja acerca de ellas, de no oscurecer el mensaje divino con palabras carentes de conocimiento, tratando de justificarnos a nosotros mismos, y de no hablar inflamados por la vanidad. Implica además cuidar de las acciones y comportamiento externo, quedarse quieto mirando, de no interferir y oponerse a los planes de Dios en sus dispensaciones. Y en lo que respecta al marco de nuestro comportamiento interno, a nuestros corazones, cultivar la sumisión tranquila y reposada de nuestra alma a la soberanía y voluntad de Dios, sea lo que sea que Él decida. Aquí el famoso teólogo nos menciona atinadamente que estar quietos señala a tres cosas en particular. Primero, nuestras palabras, y luego nuestros comportamientos externos e internos. Y es que estar quietos nos debe llevar a no quejarnos, a no levantar la voz a Dios diciendo: yo no merezco esto. O cuán errado estamos si llegamos a decir tales cosas. Nuestras palabras deben estar dirigidas a una sola cosa, como nos dice el salmista: será exaltado en las naciones y enaltecido seré en la tierra, dice el Señor. Esta es la razón por la cual nosotros debemos usar nuestros labios y nuestras bocas para exaltarlo y enaltecerlo. O como agrega el Salmo 47, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Tampoco debemos permitir que los necios aprovechen este tiempo para vituperar y blasfemar el nombre de Dios. Debemos defender el nombre y la gloria de Dios. Debemos conocerle para poder exaltar su nombre entre aquellos que ignoran quién es Dios. De modo que la lengua del ignorante sea callada por el poder de Dios. Nuestra conducta debe estar caracterizada por la paciencia. Bien dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué alimenta esta paciencia? Si no es la esperanza de la restauración de todas las cosas. La paciencia es propia de aquel que espera la manifestación de la gloria de Dios en el día en que nuestro Rey, Jehová de los ejércitos,
volverá y enjuagará toda lágrima de los ojos de nosotros. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Apocalipsis 21:4. Esta es la esperanza que debe caracterizar al creyente, tal como lo expresó el salmista. Su seguridad y confianza se basó en lo que Dios es y el cumplimiento futuro de su reino. Notan que el énfasis no se encuentra en nuestro bienestar, sino en que nuestro Dios sea glorificado. Yo entiendo que muchos oran por salud y el bienestar de nuestros cuerpos, y eso está bien. Pero ¿y si enfermamos? ¿Y si nos enfrentamos a la inevitable muerte? ¿Qué haremos? ¿Dejaremos de creer? ¿Acaso Dios dejará de ser nuestro amparo y fortaleza? Oh, mi querido hermano, claro que es nuestra fortaleza. Debemos entender que nuestras almas están seguras en Él. Y que tal como dice el apóstol Pablo, continuando en el capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es por esto que el salmista concluye: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué el Dios de Jacob? Porque Jesucristo vino por lo más vil y menospreciado de este mundo, ya que aun siendo pecadores, Cristo Jesús nos salvó de la peor de las tribulaciones, la condenación eterna. Mi querido hermano, mi deseo en este tiempo de crisis y pánico generalizado en el mundo es que tú no temas, es que descanses, es que sepas que no debemos temer a ninguna enfermedad, a ningún virus y mucho menos a la muerte. Que puedas, tal como lo hizo el apóstol Pablo, enfrentar a la muerte y decir que es ganancia, porque Dios con nosotros está. Que podamos cantar como Lutero. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Esta es la fuente de nuestra paz y tranquilidad. Aún en medio de las peores tormentas, su ciudad santa, su reino, permanece por toda la eternidad. Así que hermanos, en esta época en la que y nos preguntan, ¿dónde está su Dios? Podemos responder con confianza que nuestro Dios está en su trono y además el Rey está con nosotros. Oremos. Señor Dios, amado Padre, te damos gloria, te damos honra, exaltamos tu santo nombre. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo de aflicción, en este pequeño tiempo de tribulación. Tú nos fortalezcas, que tú nos unjas con aceite fresco y nos revitalices y nos llenes de fuerza, tal como la del búfalo. Señor, fortalece nuestra fe, que ya sea que vivamos
o que muramos, podamos cantarte confiadamente y reconocerte como nuestro amparo y fortaleza, nuestro castillo fuerte, en medio de la tribulación, no importando el resultado. Sabemos, Señor, que tú cumplirás tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y es allí en donde nosotros encontramos nuestro gozo. Es allí donde queremos descansar, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.